Verónica Duarte, directora de la agencia CITIA y una de las principales referentes del polo científico de General Pico. Si estuviera mi mamá acá, diría, ay, era insoportable porque terminaba en diciembre la escuela y en enero me pedía los manuales del año siguiente. Esa parte mía de querer aprender, yo quería comerme el mundo. En ese momento, mi primera decisión fue inglés. Yo ya estaba casada, estudiaba en Santa Rosa, iba y venía todos los días. En ese trayecto era franco, era mamá. Dije, bueno, pero no te puedes quedar sin estudiar. Empezó una carrera en Pico, entonces era ciencias de la educación. Yo veía que en el aula podía impactar muy poquito. Si iba a otros espacios donde podía tomar más decisiones, podía llegar a más. A mí me gusta tejer redes, ensamblar cosas, pensarnos con otros. Hoy gestionar solos es imposible. Yo pensé que la sensibilidad era debilidad, porque en espacios tan altamente masculinizados, vos decís, si yo me vuelvo sensible ante esto, se debilita mi rol. Y después te das cuenta que la sensibilidad no es debilidad, que al contrario, te vuelve a favor toda esa sensibilidad. CITIA es la Agencia Pampeana de Ciencias, Tecnologías e Innovación Abierta. Se crea con la intención de pensar el desarrollo tecnológico de la provincia, la diversificación de nuestra matriz productiva. Cuando vos vas a incubar, tenés que entregar resultados. No es un hobby incubar. Si vos en 5 minutos no me podés decir qué problemática vas a resolver, estamos al horno, que no importa si lo tenés del todo desarrollado, pero rápidamente tenés que validarlo con el mercado, saber si ese producto sirve o no sirve. Los proyectos crecen cuando crecen las personas. Esa cosa de empatía, de la capacidad de trabajar con otros, de conectar, de imaginar, eso es lo que tienen que tener los profesionales del futuro. Esto es Ya no hay acá. ¿Puede una provincia del interior construir su propio ecosistema de innovación, exportar tecnología, retener talento joven y apostar de lleno a la economía del conocimiento? En el capítulo de hoy lo vamos a descubrir. Verónica Duarte es directora de la agencia CITIA y una de las principales referentes del polo científico de General Pico. Bienvenido, Vero. Bueno, muchas gracias a ustedes. La verdad que es un lujazo estar con ustedes acá conversando sobre todo eso que dijiste, que es un montón, ¿eh? Ahora vamos a empezar a trabajar algunas de todas esas cosas que dijiste, pues son muchas. Iniciando, hay algo que nos encanta empezar en el podcast, que es preguntándole al invitado cómo se define, cómo se ve a sí mismo. ¿Quién es Verónica Duarte? Uf, menos mal que me lo preguntás hoy, porque si me lo hubieras preguntado hace 20 años atrás, es una Verónica completamente diferente, ¿no? Y por ahí tiene que ver con esto de crear cosas. Creo que mi vida ha sido transcurrir entre crear, ensamblar, tejer, y hay algo que no muchas personas saben, pero yo arranqué escribiendo. Arranqué primero estudiando en la universidad, cambiando de carrera. Eso para mí fue como muy paradigmático, porque viste que a determinadas edades cambiar de carrera cuando ya habías arrancado es como una gran decisión, porque implica salirte de algunas zonas de confort. Es como estar en movimiento. Entonces, eh, nada, eso creo que fue una de las grandes decisiones que tomé en mi vida, de mucho coraje, digo yo, porque estamos hablando, vos pensás que yo tengo 52 años, te estoy hablando de hace 40 años atrás, cuando decidía primero el secundario y después cuando decidí la universidad. Y yo ya para ese momento era mamá. Yo ya estaba casada cuando decidí estudiar la universidad. Eso hoy casi es más difícil de encontrar, ¿no? Pero en ese momento tenía que tomar una decisión. Tenía un bebé de 6 meses y tenía que seguir una carrera universitaria. Entonces era muy difícil irme de Pico. Y eso marcó las ofertas que había en Pico, que eran un montón, pero no sé si era yo lo que en ese momento quería estudiar. Y sin embargo me enamoré de la carrera. Entonces, esa carrera, que mi carrera de base es profesora en ciencias de la educación, me enseñó a adaptarme. Yo siempre digo que el profesorado a mí me enseñó a adaptarme, a moverme en distintas áreas y hoy me permiten estar en gestión de un área que en realidad tiene esta tecnología e innovación, como vos bien dijiste al inicio del programa, pero para esto transcurrieron un montón de lugares en el que fui aprendiendo. Desde el CERET, la Facultad de Ingeniería, el Centro Politécnico, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Desarrollo Social, la Municipalidad. Mirá todos los ámbitos que te voy nombrando en los que Verónica Duarte participó de alguna manera o trabajó. Pero en el mismo sentido, mi carrera iba creciendo y mi vida personal también, porque por un lado yo era mamá y mi hijo iba creciendo, por el otro era esposa, trabajaba,
y bueno, y en el camino todas las decisiones que uno va tomando, ¿no? Y creo que la otra cuestión grande que marcó mi vida y me hace ser lo que soy hoy es ensamblar. A mí me gusta hablar mucho de tejer, de tejer redes, de ensamblar cosas, de pensarnos con otros, y más en gestión, porque en gestión hoy no se puede, hoy gestionar solos es imposible, y gestionar en soledad es más difícil todavía. Entonces, ensamblar, y ¿por qué ensamblar? Porque en ese momento yo estaba tomando una decisión como mamá, que tenía ya 2 hijos, pero además ensamblaba con otra familia que tenía 3 hijos más. Y entonces hoy yo digo que soy mamá de 2 hijos que fueron de mi panza y 3 que no fueron de mi panza. Digo, y esa cosa de ensamblar me permitió ser la mujer que soy hoy. Entonces, también es cierto, hay una cosa, ¿no? Para mujeres en ámbitos tecnológicos que están altamente masculinizados, no son fáciles. Esa es la verdad también. No todo el mundo tiene las posibilidades de llegar en ámbitos que realmente están masculinizados. Hoy la industria tecnológica, el mundo tecnológico, incluso las facultades de ingeniería, no te vayas tan lejos. ¿Cuántas mujeres entran? ¿Cuántos hombres entran? Ni hablar de disidencias, ¿no? Entonces, eso también hizo que mi perfil fuera como mutando. Para poder ser parte, hace 20 años era una Vero más endurecida. Hoy es una Vero más humana que intenta gestionar desde este lugar, ¿no? De ensamblar, de conectar, más humana. Y yendo un poco, porque o sea, de alguna forma terminaste en educación o te interesaba la educación, pero yendo un poco a tu infancia, o qué fue la clave que vos detectaste o por qué te empezó a interesar justamente la educación puntualmente, más allá de que te gusta y ahí te das cuenta que te gusta ensamblar cosas o crear cosas. ¿Cómo surge ese interés por la educación? Mirá, que si estuviera mi mamá acá te diría, ay, era insoportable porque terminaba en diciembre la escuela y en enero me pedía los manuales del año siguiente. Era como muy mucho, ¿no? Bueno, esa parte mía de querer aprender, yo quería comerme el mundo. Y eso hizo que tuviera como esa ansiedad, esa cosa de querer seguir leyendo. Yo leí y escribí desde muy chica. Entonces, ¿por qué? Porque además también me ayudaba a todo lo que yo tenía en mi cabeza dando vuelta, poder plasmarlo y en un papel, dejarlo escrito y poder después recuperarlo. De hecho, en su momento se escribía en diarios. Bueno, hoy no sé si se usa el diario, pero nosotros en ese momento escribíamos en diario y tengo muchísimos diarios. Después eso pasó de convertirse ya con redes y con página en una fanpage, en un Instagram vinculado que no tiene mi nombre, pero que digamos, es de mi autoría, en un libro. Entonces, todo eso fue mutando y yo creo que el punto fue entre el primer ciclo de la educación primaria y el segundo ciclo, o sea, entre que terminás primero, segundo y tercer grado, y pasás a cuarto, quinto y sexto, bueno, ahora, ¿no? En mi momento era séptimo también. Y ahí fue como dije, bueno, yo lo único que quiero hacer bien es desarrollarme profesionalmente. En ese momento yo lo pensaba desde ese lugar. ¿Por qué? Porque es la única manera de poder cambiar algo, de impactar en otros. Si yo soy docente o yo enseño, yo podría impactar en la vida de alguien más. Ese granito de arena quería poner. En ese momento mi primera decisión fue inglés. Como yo ya estaba casada, estudiaba en Santa Rosa, iba y venía todos los días. En ese momento no había virtualidad como hay ahora. Entonces, sí o sí, era un colectivo y nos teníamos que ir a Santa Rosa. Nos íbamos, todos los días íbamos y veníamos. Pero en ese trayecto de ir y venir, y que amo inglés, lo tuve que dejar porque yo también me tuve a Franco en ese momento, era mamá. Entonces, como tuve a Franco en ese momento, dije, bueno, pero no te puedes quedar sin estudiar. Yo te estoy relatando tal cual me lo decía yo en ese momento, no te puedes quedar sin estudiar. ¿No es inglés? No importa. Empezó una carrera en Pico y que esté vinculada con inglés. Entonces, ¿cuál era la más vinculada? Yo miraba los planes de estudio. Era ciencias de la educación, porque ciencias de la educación tenía todas las pedagógicas que en algún momento inglés me las iba a pedir. Porque en mi cabeza era, yo arranco ciencias de la educación y después sigo con inglés.
Bueno, resulta que me enamoré tanto de ciencias de la educación que al final nunca terminé inglés. Me recibí de profe en ciencias. Y ahí me conecté de lleno con la enseñanza y con la educación. Pero ¿qué me pasó también? Es que yo veía que en el aula podía impactar muy poquito. Pero si iba a otros espacios donde podía tomar más decisiones, podía llegar a más. Podía esto que estoy haciendo con ustedes, contar, narrar y contagiar de ganas, porque era eso. De hecho, parte de mi fanpage y de mi libro se llama Ganas Locas. O sea, esto tiene que ver conmigo. Entonces empecé a participar en espacios de planificación institucional. Empecé a participar en el CERED. El CERED lo tienen, ¿no? El Centro Regional de Educación Tecnológica, acá en General Pico, que dependía en su momento de la Facultad de Ingeniería, que es un área completamente distinto porque es un área vinculada a la capacitación tecnológica en su momento y a las áreas de producciones intensivas. Nada que ver con mi carrera, pero entonces empecé a conversar con otras personas, ingenieros, ingenieros en automatización, pero también ingenieros en agronomía. Entonces yo empezaba a mirar la vida conectando cosas, ¿sí? Y después pasé a trabajar en la Facu de Ingeniería y a definir un poquitito más ahí todo lo que eran espacios de planificación. Y después me fui a trabajar a Santa Rosa. Estuve 17 años yendo y viniendo a Santa Rosa para trabajar en el Ministerio de Educación. Y trabajé en los diseños curriculares de las escuelas técnicas. Y entonces la formación técnica y los centros de formación profesional me vincularon mucho más con la tecnología. Y entonces vuelvo a la Facultad de Ingeniería y en este recorrido que estoy entre el Ministerio de Educación, la Facultad de Ingeniería, empecé a pensar que la planificación institucional iba a ir un poquitito más allá de esa planificación institucional y empecé a pensar y a vincularme con planificaciones de ciudades. Y me empecé a mirar agendas estratégicas de ciudades. ¿Dónde estaban ahí los puntos de conexión? ¿Cómo se vinculaba a ser parte de un barrio con la educación en esa localidad, con el ambiente, con la planificación urbana, con el desarrollo económico de esa ciudad? Y empecé a estudiar eso. Entonces digamos, fue mutando mi perfil del lado de educación al lado de planificación y de planificación a planificación de ciudades y después me formé primero en Flaxo en Buenos Aires y después en Mendoza y ahí hice todo lo que es mi carrera de desarrollo territorial. Y ahí llego a Citia. Ok. Entonces, Ahí, Vero, abriste un tema muy grande que es el CITIA. No sé si te gustaría explicar qué es el CITIA para la gente que no lo conozca, cuál es su objetivo. sí, igual vamos a ponerle género femenino. Vamos a decir la agencia Citia. La agencia CITIA. A ver, también es parte de la construcción de Citia en territorio. Citia es una agencia que tiene solo 4 años, que se crea por ley en el 2021, pero que se pone en marcha en el 2022, en abril del 2022, o sea que acabamos de cumplir 4 años. Es la Agencia Pampeana de Ciencias, Tecnologías e Innovación Abierta. Es una fundación, en realidad, que se crea por fuera del organigrama del gobierno de la provincia de La Pampa para darle autonomía, para que pueda tomar decisiones en relación a su estructura orgánica y a su modalidad de funcionamiento, ¿sí? Y se crea con esta intención de pensar el desarrollo tecnológico de la provincia, ¿sí? Pero también fue muy fuerte el peso de pensar la diversificación de nuestra matriz productiva. Esta diversificación no se logra solo, se logra pensando o nuevas actividades, o nuevos servicios, o nuevos bienes, o nuevas áreas de innovación, ¿sí? Entonces era trabajar sobre eso y trabajar sobre otro punto importante que era el desarrollo del polo científico-tecnológico, que está acá en Pico, y donde nosotros residimos. La agencia administra el polo y rápidamente había que pensar y poner en marcha la creación de empresas de base tecnológica en este polo. ¿Sí? Yo no tengo, ustedes conocen el polo porque han ido a visitarme a Citia. Sí, bueno, la nave 1 del polo es la que tiene a cargo la creación de empresas de base tecnológica. Cuando ustedes han ido, había poquitos proyectos. Hoy tenemos 16 proyectos en el polo desarrollándose. Es muchísimo porque fueron solo 4 años. Y esto se tiene que armar por convocatoria, por bases y condiciones, hay lineamientos de presentación, y eso nos lleva a un tiempo de planificación. Pero bueno, hoy hay 16
proyectos en distintos estadios de evolución, algunos mucho más avanzados, algunos recién arrancan, y una empresa de las que entró en el 2022 que se acaba de graduar, se graduó en octubre del 2025. Para nosotros es un gran hito eso, porque es nuestra primera empresa graduada. Para entender un poco bien cuál es el objetivo, más allá de que es súper interesante eso que dicen de diversificar un poco la matriz productiva pampeana, ¿cómo es que el CITIA incuba proyectos y de alguna forma los potencia o los vuelve realidad o les da apoyo para que salgan y que realmente cambien la matriz productiva? ¿Cómo es el proceso desde que se presentan? ¿Cómo los evalúan? ¿Por qué aceptan algunos, otros no? ¿O cómo es ese proceso? Bueno, es un proceso que primero lo que nosotros definimos el primer año es, bueno, ¿cuáles van a ser las áreas que vamos a tratar de potenciar? Todas aquellas que son vinculadas a la economía del conocimiento. La economía del conocimiento es aquellas actividades intensivas, digamos, que básicamente usan mucho conocimiento, pero que no requieren grandes ni infraestructuras, y que donde hay, digamos, mucho puesto de parte de las personas que son específicas del proyecto, ¿no? Digamos, hacen foco en estas las actividades. Por eso son las actividades vinculadas o al software, o al hard, o a la nanotecnología, o a la biotecnología, o a la electrónica, o a la automatización, digamos, lo que hay tiene que ver con esto, ¿no? Con uso intensivo del conocimiento. Por un lado dijimos, bueno, entonces, si el foco lo tenemos que poner en diversificar la matriz, lo que tenemos que ayudar tanto al agro, a la industria, a los servicios, es a crear valor. Es a pensarse distinto, es a pensarse en otros mercados, es a pensarse con nuevos productos, es pensarse con nuevas maneras de hacer el trabajo, ¿sí? Es modernizar tecnología, pero también es que esa tecnología me permita crear valor. Entonces, digo, todas estas cuestiones fueron las que fuimos discutiendo durante el primer año. Así se armaron las primeras bases y condiciones diciendo, bueno, ¿a qué vamos a ponerle foco? Le ponemos foco entonces a las actividades de la economía del conocimiento. ¿Cuáles son los sectores que vamos a acompañar o los primeros sectores con los que hay que trabajar? Salud es uno de los sectores que en ese momento se definió como importante. El otro sector, aparte de la economía del conocimiento, era todo lo que era industria 4.0. En ese momento se hablaba de industria 4.0, hoy ya se habla de 5.0, pero digo, en el 2021-2022 hablábamos de una industria 4.0, una industria que incorporaba habilitadores tecnológicos como la robótica, la automatización, blockchain, IA, bueno, todas estas cuestiones, ciberseguridad. Trabajemos y analicemos algunas áreas de innovación que la provincia de La Pampa todavía no tiene nada, pero que puede llegar a tener. Y así surge la nanotecnología. En ese momento empezamos con una aproximación, sensibilización, porque se hablaba de nano en otras provincias, pero no se hablaba de nano acá. Y además radarizábamos equipos de investigación o radarizábamos científicos vinculados a la nano en La Pampa y no encontrábamos rápidamente. Había algunos grupos que se aproximaban, que podían, pero si venía un empresario y nos pedía un desarrollo de nano para determinada cuestión, que nos pasó, por eso lo cuento, nos pasó que vino un empresario puntualmente textil y nos dijo, yo necesito que desarrollen en CITIA nanopartículas para las telas de los jeans para que el agua resbale. Y nosotros metimos mano a lo que teníamos y no teníamos nada vinculado a desarrollos de nanopartículas acá. Entonces, ¿qué hicimos? Y vuelvo al concepto de ensamblar y de tejer redes. La FAN es la Fundación Argentina de Nanotecnología. FAN, nosotros estamos en este estadio muy temprano, no tenemos nada todavía o muy poco. ¿Podés ayudarnos a pensar nanotecnología en la provincia de La Pampa? La Fundación Argentina dijo, sí, perfecto, armamos un convenio en el 2023. Dijimos, bueno, necesitamos radicar una persona, alguien de la FAN que se venga a Pico para trabajar con nosotros, para que nosotros podamos aprender. Y así fue como trajimos una persona de la FAN, la trajimos a Pico, de hecho hoy sigue trabajando en Citia, y tiene su espacio de trabajo acá. Entonces, todo esto que hacen termina haciendo que personas quieran crear proyectos, ¿no? Eh, Volviendo a esto de incubar ideas, ¿cómo es el proceso en el que alguien te dice, che, tengo una idea, por ejemplo, aplicar el nano a este sector específico? ¿Ustedes les exigen algunos requerimientos, más allá de que obviamente está encuadrado
en una de las áreas que ustedes están trabajando. ¿Cómo es el proceso de alguien que te lleva una idea? Bueno, el proceso de incubación es una ventanilla que está abierta y en forma permanente, pero hay 2 momentos de evaluación en el año. Entonces, por ejemplo, ahora en marzo evaluamos todos aquellos ideas, proyectos que se presentaron desde septiembre del 2025 a febrero del 2026 y en marzo el jurado se sentó con todas esas ideas que se fueron presentando. ¿Cómo te presentás? La convocatoria está colgada en la página web de Citia. La convocatoria tiene bases y condiciones y explica quién se puede presentar y quién quedaría afuera de estas bases y condiciones. Puntualmente son esto, las actividades, que vos encuadres en las actividades de la economía del conocimiento. No se piden grandes cosas para presentarte. Y vos podés ser alguien que tiene solo la idea y entonces el proyecto se presenta en una etapa de ideación, se llama, y nada más. O podés tener ya el producto mínimo, digamos, el prototipo mínimo, y vos decís, ya lo probé, ya hice algunas pruebas de concepto, ya trabajé con algunas cuestiones, ya no sé, incluso ya tengo alguna venta. Bueno, entonces el estadio de ese proyecto es otro, ya no es etapa de ideación, sino que es un estadio mayor. Si vos ya tenés este camino recorrido, en este caso puntúa mejor, porque vos decís, bueno, ya tiene un trabajo hecho en territorio y ha avanzado. Entonces, lo que nosotros hacemos es, una vez que tenemos toda esa información, en este caso vos pensás que entre septiembre y marzo de este año se presentaron alrededor de 20 y pico proyectos. Digamos, son un montón los que se presentan, 22, 23, o sea, es un montón de proyectos. Cuando llega el momento de la evaluación, el jurado, que es externo, que no somos, o sea, nosotros somos parte del jurado, pero también hay un jurado externo, que no es solamente Citia, y ahí está el INTA, está el INTI, está la Universidad Nacional de La Pampa, están las cámaras, en general está UNILPA, están los ministerios, o sea, en realidad éramos 16 personas en el jurado que lo que tenemos son algunos criterios de elegibilidad mínima, son 5 o 6 criterios y bueno, que el proyecto, el equipo del proyecto, cómo está conformado. Para nosotros el equipo es muy importante, porque es lo que de alguna manera sostiene después el proyecto. Si el equipo es uno solo, puntúa de una manera. Si la persona viene sola y no tiene a nadie en ese equipo, puntúa de una manera. Si el proyecto tiene 2 o 3 personas, son perfiles que se complementan, alguno entiende más de una cosa, el otro entiende más de la otra, bueno, ahí puntúa de otra manera ese criterio que es el equipo. Hay otro criterio que tiene que ver con impacto en relación a la matriz, en relación a la provincia, al impacto social y económico de ese proyecto. ¿Sí? Hay otro criterio que tiene que ver con perspectiva y con perspectiva de inclusión o perspectiva de género. Hay otro criterio que tiene que ver con innovación. Y entonces esos criterios que, digamos, ya les digo, y si tenés prototipo o no tenés prototipo, también puntúa distinto, ¿sí? Entonces, esos criterios, cada jurado los empieza a mirar el formulario, el video pitch y empieza a revisar todo eso a la luz de esos criterios. Mientras tanto, nosotros le damos una capacitación a todos los proyectos que se presentaron, nos reunimos con todos y le damos una capacitación que tiene que ver con cómo pitchear adelante de un jurado, cómo presentar tu proyecto, qué tenés que decir, qué no puedes decir. En 3 minutos, cuáles son las cosas que tenés que priorizar, porque en realidad le dimos 5, no 3, pero bueno, en 5 minutos, ¿qué es lo que tenés que priorizar para poder decir? Porque va a haber una instancia presencial con el jurado. Entonces, bueno, transitaron toda esta capacitación, ¿sí? Y una vez que transitan esa capacitación, llegan a la instancia presencial. Todos llegan a la instancia presencial. De esa manera, lo que nosotros hacemos es que el jurado los escuche a todos, más allá de lo que leyó en el formulario, más allá de lo que vio en el videíto, los pueda escuchar y pueda tener esta ida y vuelta de consultar, de saber, bueno, más del proyecto, para nosotros el momento del pitcheo, aunque parezca que no es relevante, es muy relevante, porque vos en 5 minutos me tenés que vender la idea. En 5 minutos me tenés que convencer que tu proyecto es el mejor y que me resuelve un problema de la provincia de La Pampa. ¿Sí? Y suena el reloj cuando a los 5 minutos, no es que te dejo hablar 10, no, a los 5 minutos te suena el reloj. En general,
¿qué pasa? Como participan de esa instancia de capacitación, logran llegar bien en los 5 minutos y después el jurado tiene la potestad de preguntar. Por ejemplo, tenemos de los 16 proyectos, 4 que se incuban presencialmente y que van al polo a trabajar todos los días, y el resto se incuba virtual y tiene el acceso a todos los servicios nuestros de incubación, pero sin ir a trabajar a pico, acá en el polo. Sí. ¿Sí? ¿Cuáles son esos servicios? Bueno, cada uno de esos proyectos tiene un mentor que ya conoce el modelo de negocio, que ya transitó ese proceso, ¿sí? Nosotros los mentores son específicos de cada proyecto, cada uno tiene su propio mentor. ¿Por qué? No es lo mismo mentorear un proyecto de videojuego. Nosotros en este momento tenemos 2 estudios de videojuego desarrollándose en Citia. No es lo mismo mentorear un proyecto de videojuego donde el modelo de negocio es completamente distinto a un proyecto que hace electrónica para el campo, por ejemplo, ¿sí? Entonces, el mentor tiene que ser específico del proyecto. Pero después tienen los equipos nuestros, que son el área de comunicación y diseño, el área de legal, el área administrativa, el área contable. Todos esos servicios están disponibles porque ellos tienen que crear la empresa, la forma jurídica, la forma, cómo se van a administrar, los reglamentos en la empresa, cómo van a empezar a qué van a presentar, qué no tiene que presentar, qué papeles, ¿sí? Todo. Registrar la marca, hacer la hoja de ruta comunicacional, dónde van a vender su producto, qué redes van a usar, bueno, todo ese proceso de creación de empresa lo hacen con nuestros equipos técnicos. ¿Sí? Y la incubación es 1 año con posibilidad de renovar, en general la mayoría renueva porque 1 año es un tiempo corto, digamos, es un tiempo que todavía les falta, renueva y bueno, se supone que en el marco de 2 años, 2 años y medio, si el producto fue lo que habían pensado en que sería, si pudieron conseguir los clientes, si tienen un mínimo de ventas, digamos, hay algunos criterios para el egreso también, ¿no? Entonces, si logran determinada facturación, si logran tener empleados, logran, digamos, contratar empleados y pagarlos, ¿no? Desde la empresa. Si logran conformarse jurídicamente, si logran cierta estabilidad en la venta y la hoja de ruta comercial da, con 4 o 5 criterios bueno, listo, entonces ya estás en condiciones de egresar del polo, como nos pasó con la empresa que egresó en octubre, que es Arbit Ingeniería, que ya no está más dentro del polo. ¿Por qué? Porque hay que darle lugar a otros. Y así es ese proceso de incubación, digamos, ese acompañamiento al desarrollo del proyecto y a la creación de la empresa. Ok, Te lo dije sí, rápidamente. pero ahí quiero hacerte como 2 preguntas. Primero, en esa Sí. estancia del pitch que tanta importancia le dan como para que puedan demostrar sus ideas y vendérselas al jurado, primero que nada, ¿qué detectan ahí que falla? ¿O cuáles son como los puntos que los inclinan a un proyecto a otro en esa instancia de pitch? Y segundo, ya incubado el proyecto, ¿cuáles son los primeros desafíos o primeras barreras que tiene un proyecto incubado cuando ingresa a la incubadora y ustedes los tienen que resolver? ¿Cuáles son esos primeros, de alguna forma, ayudas que se le dan a los proyectos? Mira, en el pitch lo que les pasa es que, para darte ejemplos concretos, o sea, un proyecto desarrolla, no sé, un sensor de electrónica para el campo, cualquiera. Si vos en el video pitch que tenés 5 minutos no me podés decir qué problemática vas a resolver de ese productor agropecuario y en cuánto va a impactar esa resolución, y en cambio te pones a describirme la electrónica que está dentro del sensor, estamos al horno, porque en 5 minutos no me vas a contar la electrónica del sensor y tampoco me vas a decir para qué problemática vas a resolver y cómo va a impactar, sobre todo en el bolsillo del productor o en el tiempo del productor, ¿sí? Entonces, digo, arrancan por el lado que saben más, porque en general, ¿qué pasa? Se sienten más cómodos con ese tema, porque es el que más conocen. En general son la gente que se acerca al polo, excepto muy pocos, no conocen sobre el negocio en particular, sí conocen sobre la tecnología o han desarrollado muchísimas cosas, pero eso no habilita que puedan defender qué problemática está resolviendo ese proyecto, ¿sí? Entonces arrancan por el lado que no tienen que arrancar. Nuestra capacitación de ese picheo es precisamente eso. Así, bueno, primero me tenés que decir claramente qué desafío estás resolviendo, qué problema estás resolviendo y cómo va a impactar esto en la vida, en la calidad de vida de las personas.
digamos, en tanto sea en el bolsillo de un productor como en la calidad de vida de ese productor, porque le vas a poner un sensor que le va a permitir mirar por el teléfono tantos lotes y no va a tener que ir todos los días al campo para revisar tal cosa. O sea, algo me tenés que poder decir, no me digas lo que tiene el sensor adentro. Porque eso está bárbaro, pero es para después, no es para ahora. ¿Sí? En 5 minutos me tenés que vender la idea. Ese es el principal error, es entrarle al picheo por el lado que no tienen que entrarle. Entonces, nuestra capacitación o nuestra instancia que nos salió bien en los últimos años, no tan bien en los primeros, porque tampoco nosotros teníamos esta experiencia. Entonces, al principio veíamos que entraban por ese lado y decíamos, no, para frenar, porque si no, se te van a acabar los 5 minutos y no vamos a tener la oportunidad de escuchar lo verdaderamente importante. Con el tiempo dijimos, bueno, no, hay que ayudarlos a armar el pitch, porque están entrando por otros lados. Entonces, ahí eso nos salió, eso también fue aprendizaje nuestro, ¿no? Es decir, en qué fallaban en el momento de la presencialidad y acompañarlos en ese momento, que realmente es difícil, porque vos te parás enfrente de 15 personas y le tenés que vender el proyecto. Y viste, son 5 minutos y vos tenés el relojito de la pantalla que también te está volviendo medio loco. Pero es parte de, cuando vos entras a una ronda de inversores o a cualquier lugar y vos tenés la posibilidad de decir, bueno, lo importante, el recorte, después el resto me lo pregunta el jurado si quiere saber algo. Si hay alguien del jurado que quiere saber algo puntual sobre eso, se lo va a preguntar, ¿sí? Pero esa parte es la que más cuesta. Eso por un lado. El primer problema de los proyectos incubados, o por lo menos hay 2 o 3 que siempre son como reiterativos. A veces la calidad del equipo y la cantidad y calidad en el equipo hace que rápidamente empiecen algunos problemas. Porque cuando vos vas a incubar, vos tenés, digamos, condiciones de trabajo para incubar. O sea, vos tenés que cumplir con algunos indicadores cada 2/3 meses, donde se te controlan esos indicadores, donde vos tenés que entregar resultados. Bueno, no es un hobby incubar. Entonces, ahí empiezan, no, pero yo no pensé que iba a tener que venir todos los días o que iba a tener que presentar esto. No quiero ser parte de este proyecto. Se empiezan a bajar, pues entran 7 en el mismo equipo y resulta que terminaron siendo 2 a los 3 meses. ¿Sí? Eso es una de las primeras cosas que suelen pasar, los acuerdos entre el equipo, y son, te diría que casi, tendría que estar Santi Severio acá, que es nuestro gerente de incubación, porque él tiene como detectados los problemas, digamos, mejor que yo, ¿no? Pero, digo, los acuerdos entre los equipos son los más difíciles. Y volvemos a lo mismo, tiene que ver con lo humano. Más de una vez un proyecto no tiene éxito, no porque el proyecto no sea bueno, no porque la tecnología o la solución que cree no sea buena, sino porque no hubo posibilidad de acuerdos entre las personas que eran parte de los proyectos. Los proyectos, estamos convencidos, crecen cuando crecen las personas. Esa es la única forma de que los proyectos tengan la posibilidad de crecer. O sea, si crecen las personas de la mano, crecen los proyectos, ¿sí? Si encima ese proyecto, otra de las cosas que pasa es, si la persona conoce el modelo de negocio o realmente para esa persona ese proyecto le resuelve un dolor, por ejemplo, hubo productores agropecuarios que están ahora desarrollando una app de gestión ganadera. Ellos mismos tenían ese dolor, ese desafío, ese problema. Lo tenían todos los días cuando entraban al lote y tenían que gestionar con una libreta tipo carnicero y no lo estoy subestimando a la libreta, ¿no? Pero digo, hoy ya no se gestiona desde ese lugar. Entonces, ellos conocían muy bien cuál era su dolor. Les faltaba la pata del desarrollo, pero es más fácil de conseguir. Cuando vos tenés el dolor, vos sabés cuál es más fácil conseguir lo que te falta para hacer ese desarrollo. Porque conseguir programadores o conseguir ingenieros para que te ayuden a desarrollar eso que vos querés y que sabés que va a resolver el problema no solamente tuyo, sino del campo de al lado, del otro, sobre todo en campos chiquitos, ¿no? Entonces, eso es más fácil. Ahora, el problema es cuando quien entra a incubarse no tiene esto y tiene lo otro, digamos. Sabe desarrollar muy bien la tecnología, pero no tiene el modelo de negocio, no sabe cuál es ese dolor. Entonces, por ahí hemos tenido que trabajar un poco esa parte, ¿no? O nos pasó, por ejemplo, uno de los proyectos entró con un producto, nosotros le pedimos que rápidamente entre a validarlo con el mercado.
Esa es una premisa de Citia, digamos, rápidamente, no importa si lo tenés del todo desarrollado, si está perfecto, pero rápidamente tenés que validarlo con el mercado para saber si ese producto sirve o no sirve. Rápidamente hay que salir. No podemos estar un año desarrollando y después salir, porque te perdiste un tiempo riquísimo. Entonces, nos pasó que un producto que pensábamos que iba a tener, que era súper exitoso, supuestamente, que lo iban a necesitar todos los productores, y resulta que llegaron al campo y 3, 4 productores le dijeron, la verdad es que no es por acá, yo estoy necesitando esto, ¿vos me lo podés desarrollar? Y entonces viró rápidamente del producto que entró a incubar, que lo sigue desarrollando también, porque algunos se lo piden, viró a este nuevo producto, que en realidad es mucho más requerido hoy en el campo, que tiene que ver con la mirada sobre la napa, es un fretímetro, y había entrado por el tema de sensores de aguada. Y salió por este lado. Digo, entonces rápidamente el mercado te dijo, che, yo no necesito esto, necesito esto. Esa capacidad de leer el contexto y de leer el mercado es otra de las grandes cosas que surgen, ni bien entran, digamos, en los primeros meses. Y hablando de lo bueno, ¿qué es lo que ves en el emprendedor pampeano que te sorprende? Hay un montón, Lauri. Mirá, yo creo que tenemos un talento que todavía no lo tenemos explotado. En realidad, el productor pampeano es el productor argentino, ¿no? Porque el emprendedor argentino es un emprendedor todoterreno. O sea, vos decís, che, esto de, a veces juego con lo atamos con alambre, pero lo digo de verdad. O sea, nosotros resolvemos desde la creatividad un montón de cosas. Entonces me sorprende la cantidad de talento que hay y que a veces ni siquiera lo tenemos en el radar. Nosotros cuando arrancamos con la industria del videojuego, que fue otra de las industrias de la innovación, así como fue Nano, encontramos que había pibes que estaban exportando servicios de dibujo y de diseño a Polonia, a Uruguay, a Estados Unidos. Vos decís, ¿cómo no sé que yo tengo pibes que terminaron la secundaria que están dibujando para un estudio de Polonia? ¿Cómo no los junté en algún momento? O están dibujando para Uruguay, chicos que eran de Santa Rosa, de Victorica, de Castex, de Pico. Entonces, digo, hay talento, hay cantidad de talento en la provincia de La Pampa y en Argentina, ¿no? En el caso de la provincia de La Pampa hay zonas como más emprendedoras que otras, ¿no? Porque están como continuamente mirando lo que está pasando en el contexto. Entonces, esto de mirar y de atar es parte de esto también, ¿no? Decir, che, mirá, nosotros tenemos vínculo con INTA. Bueno, INTA viene y dice, Vero, la verdad que, Vero, no importa, digamos, se acerca a Citia, lo personifico, pero digo, Citia, necesito esto, esto y esto. Bueno, a ver, nos damos vuelta y decimos, che, ¿qué empresa incubada puede resolver esto? ¿O qué empresa de la red del Polo puede resolver esto? ¿No hay? Bueno, entonces, ¿podemos armar un desafío y ver de qué manera alguien se vincula con esto? ¿Sí? Esa pata me sorprende continuamente la capacidad que tiene la gente de reinventarse, ¿viste? Es como esto, es decir, bueno, gente que estaba trabajando en otros ámbitos y que de repente está usando IA para automatizar cosas, para armar otros procesos, para mejorar sus servicios. Entonces, esto me parece que es riquísimo y que a veces no lo dimensionamos ni como pampeanos ni como argentinos. Y ahí, porque hablas de talento y hablas de cómo hablaste recién de cuáles son los principales desafíos que tiene alguien cuando entra a la incubación, al proceso de incubación. Pero una vez que hablaste de Agencia de Orbit, la ingeniería, que fue como un caso de éxito que egresó. Ahí cuando egresa de Citia, ¿Citia de alguna forma tiene alguna participación en la empresa? ¿O cómo es eso? Bueno, también aprendimos, hicimos camino sobre eso. Las primeras convocatorias fueron de una manera y las otras convocatorias fueron de otras. Lo que nos pasa, bueno, esto es así. No, primero Citia no les cobra Ok. nada, porque Citia es Estado del gobierno de la provincia de La Pampa, con lo cual no cobra absolutamente nada por ser parte de la incubación. Al contrario, se le brindan todos los servicios y no es nada desarancelado. Y ellos tienen todos los servicios del polo, desde conectividad hasta todos los servicios de infraestructura, incluso equipamiento, mobiliario, etcétera, etcétera. Nosotros tenemos la red del polo. La red del polo es empresas que no están incubadas, que a veces no son de la economía del conocimiento, empresas de otros sectores, pero que se quieren vincular al polo, porque en algún momento o quieren usar infraestructura del polo, o quieren ser parte de la red
de vinculación o quieren ser parte de las reuniones. ¿Sí? Nosotros tenemos plataformas donde hacemos rondas de vinculación. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, hacemos ronda de vinculación con San Luis, con Buenos Aires, para ver si podemos conectar negocio. ¿Sí? Entonces, ¿quieren ser parte de estas rondas o quieren tener algún beneficio? Porque si sos parte de la red, por ejemplo, accedes a determinados financiamientos o determinadas líneas de promoción. ¿Sí? Tenemos 41 empresas que son parte de la red del Polo. Si ustedes buscan en el sitio web nuestro, dice Red del Polo y todas las empresas que hoy forman parte de la Red del Polo. ¿Sí? Entonces, lo que le pedimos a una empresa incubada que se graduó es que nos devuelva por el mismo tiempo el que estuvo incubada la categoría más importante de la Red del Polo, porque las empresas de la red pagan una membresía. Pero es simbólica la membresía. Yo les estoy hablando de la membresía más barata, sale 10.000 pesos por mes, la más cara creo que es 24.000 pesos, es una cosa así, es re simbólica. Entonces lo que le pedimos es que nos devuelva como parte de este servicio que recibieron, nos devuelvan ser parte de la red. O sea, si estuvieron incubados un año, durante un año al menos, ser parte de la red. Nadie te dice que no, porque ser parte de la red no es, digamos, no es caro porque es súper simbólica la cuota y porque ser parte de la red te sirve. Entonces, la idea es que, bueno, nos devolvés eso, nos devolvés ser parte de la red, ¿sí? Y de última, en alguna charla de mentoría, vos ya pasaste este proceso de incubación, entonces vos podés ayudar al que recién arranca y podés dar una charla vos y podés comprometerte a ser parte vos de un encuentro y podés contar tu experiencia. Eso es lo que le pedimos a las empresas que se gradúan. Por eso digo, no, es más beneficio que costo. Jamás podríamos ser, o sea, jamás pediríamos acciones de la empresa, por ejemplo. Que puede pasar, porque hay otras incubadoras, hay otros polos, hay otras maneras, pero bueno, también lo fuimos aprendiendo, porque al principio íbamos por otro lado y terminó virando en esto de ser parte de la red cuando pudimos crear la red. Ok, y esa red actualmente, ¿cómo? O sea, me dijiste que hacen como eventos de networking y van haciendo cierto apoyo entre ellos, pero ¿qué hacen actualmente? ¿Cómo se conforma? La red es una red que la gestiona Citia, ¿sí? Que lo que hace es, bueno, armar las reuniones. Entonces, por ejemplo, el año pasado tuvimos 2 grandes reuniones, aparte de las internas. Nosotros tenemos un grupo de WhatsApp y un grupo de mail donde todos los días estamos como conectados, pero independientemente de esa conexión, nosotros tenemos como una línea de trabajo en esa red. La idea es darle impulso al negocio, digamos, a las oportunidades de negocio, porque esa es un poco también nuestra tarea. Si sos parte de la red, más allá de los beneficios económicos que puedes tener por ser parte de la red. Porque en general, ¿qué pasa? Si vos sos parte de la red, no sé, tenés determinado descuento de servicios en otra empresa de la red. Entonces, intercambian es como un trueque de servicios. Y bueno, no sé, no quiero dar nombre de empresa, pero tal empresa te descuenta en los servicios de esto porque sos parte de la red. Tal supermercado tiene un descuento porque sos parte de la red, digamos. Independientemente de esos beneficios, que no están mal, pero digamos, son como extras, lo importante es generarle negocio a las empresas, es generarle vinculación, porque el sector privado requiere abrir juegos, requiere abrir mercados, requiere abrir oportunidades. Entonces nosotros tenemos un programa que se llama Programa Vincular Polos en Red, se llama, y eso nos permite, a través de una plataforma virtual, hacer reuniones, conectar. Entonces, llamamos, ¿no? Entonces hablamos, Polo de San Luis con la Universidad de La Punta. Nosotros estamos detrás organizando todo eso y decimos, bueno, tal día, durante 2 días se van a abrir todas las reuniones. San Luis tiene que inscribir empresas, La Pampa tiene que inscribir empresas y ese día empiezan a machear. Ahí, Vero, nombraste el polo de Pilar, polo de San Luis. ¿Hay algún polo o algo que tengan como referencia en Citia que apuntan a hacer? ¿Algún objetivo, algo que le quieran copiar capaz, ¿no? A otro polo. Me encanta lo que tiene esto y me gustaría traerlo acá.
nosotros en realidad miramos todo. Córdoba es importante, Santa Fe en todo lo que tiene que ver con biotecnología es muy importante, nosotros la miramos. Provincia de Buenos Aires es importante, pero bueno, si nos tenemos que parecer a alguien, somos provincias que nos parecemos más a Chaco, nos parecemos más a Entre Ríos, porque es parecido el ecosistema. Entonces tenemos, digamos, una lejanía entre pueblo y pueblo bastante marcada, una densidad poblacional que es muy baja, o sea, tenemos un montón de cosas que no es igual que Córdoba, Santa Fe o Buenos Aires, aunque las miramos, pero nos parecemos más a otro tipo de provincias y entonces es más lento este crecimiento, digamos, ¿no? Y por otro lado, tenemos una provincia que, yo siempre lo digo, tenemos que trabajar en la retención del talento, no solo en la rotación, en la retención del talento, porque tenemos una provincia que está más envejecida. Necesitamos que ese talento se quede, necesitamos repatriar talentos, necesitamos como eso, digamos, que la población joven encuentre nuevas oportunidades en La Pampa, que no se nos vaya. Hay que crear cosas y oportunidades para esto, digamos, ¿no? Para ustedes, porque van a ser el futuro de nuestra provincia. Entonces, necesitamos que tengan ganas de volver. Necesitamos que encuentren, pero que tengan ganas de volver, no solo con un proyecto familiar, porque ¿cuándo volvés a La Pampa? Volvés a La Pampa cuando querés criar tus pibes, porque resulta que criar los pibes es mucho más fácil en lugares como Realicó, como Luigi, o sea, estoy hablando de lugares donde es muy fácil porque están dadas las condiciones de contención, de cuidado, donde la provincia de La Pampa tiene una apuesta muy grande a ser una provincia cuidadora. Nosotros tenemos nuestros adultos mayores muy cuidados y nuestros pibes muy cuidados, aún a pesar de todo las vulnerabilidades que hay. Entonces, volver para criar no es solamente esto, es volver porque hay un proyecto de provincia productiva, de innovación, de transformación, volver porque tienen una oportunidad de desarrollarse profesionalmente al mismo nivel que otras provincias. Volver porque realmente me va a ayudar a pensarme no solo como papá, sino también como, digamos, en mirada del mundo. Entonces, esto es parte del laburo que nos toca hacer a nosotros hoy en la gestión, pero que es parte de lo que se discute al interior de los ministerios. Es cómo hacemos para retenerlos, cómo hacemos para crear valor para ustedes. Y ahí, Vero, nombraste que La Pampa es una provincia muy chica, ¿no? Tiene más kilómetros que personas. Eh, ¿cómo, cómo se logra que el chico quiera volver? ¿Cómo logramos eso? Bueno, mira, yo te puedo contar dos ejemplos que pasaron, que sucedió el año pasado y que pensamos desde Citia, bueno, evidentemente debe ser por acá la cosa. No sabemos, no la tenemos muy clara la UTI. La verdad es que tampoco la tenemos muy clara porque sería decir que si tengo la receta sobre eso, ya estoy avanzando y metiéndole mano. No tengo la receta, pero ¿sabés qué nos dio resultado? Este programa de aceleración de talentos digitales que yo te nombré, que se hizo el año pasado, de estos 36 chicos que se graduaron, chicos que se graduaron, 2 de esos chicos vivían en Buenos Aires, ¿sí? 2 de estos chicos volvieron a la provincia de La Pampa y hoy están trabajando en una empresa grande de tecnología de agro, en realidad es la Artirigoyen, te la voy a nombrar. ¿Por qué? Porque los vinculó, digamos, y volvieron a la provincia de La Pampa porque entendieron que el Arti era una empresa en la que podían desarrollarse profesionalmente. Entonces, digo, por ahí tiene que ver con esto, ¿no? Con encontrar estos lugares. Y no es masiva la cosa, no es que vos vas a repatriar un montón de gente. Es de a uno, de a dos, es encontrando los lugares, es haciendo que nuestras empresas también crezcan, nuestras empresas también se potencien, también empiecen a pensarse desde otro lugar las empresas para poder darle lugar a ustedes. Ese es un ejemplo. El otro ejemplo es, nosotros tenemos de los becarios de Nano, 2 personas que no viven en la provincia de La Pampa, pero son pampeanas. Entonces lo que nosotros le dijimos, bueno, quizás no te vas a volver a vivir a La Pampa, con suerte, ojalá que sí, hay una persona en Córdoba, otra persona en Buenos Aires. Digo, pero quizás de a poco podamos hacer que esto que vos te estás formando hoy, que sos pampeana, se lo devuelvas a la provincia de La Pampa en algo. En una línea de investigación, en un trabajo conjunto con un equipo de la ULPAM, en alguien con CONICET, ¿sí? Entonces la idea es, quizás una de ellas tiene idea de volverse para La Pampa, pero no sé si es solo volverse para La Pampa, es que La Pampa te ofrezca oportunidades aunque no estés en La Pampa.
¿sí? Entonces digo, quizás ahí hay la posibilidad de crear una línea de investigación con CONICET, con ULPAN, llamarla, decirle, miren, ustedes hicieron esto, la verdad es que sí, nosotros ponemos equipo que hoy está residiendo en Santa Rosa o en General Pico, más ustedes que están en Córdoba y en Buenos Aires, y quizás podemos crear ahí tipo una red de pampeanos. Digo, ¿me entendés? Entonces, a veces las oportunidades no son recetas, la verdad es que no son recetas, y si hubiera un manual, yo les puedo asegurar que yo ya lo hubiera leído, como leía los manuales antes del verano, antes de entrar en la primaria. Pero no hay manuales para esto. O sea, hay algunas líneas de trabajo que vos decís te ayudan, esto, es decir, de pensar gente que está en otras provincias, pero que venga al programa de aceleración igual, que lo haga, parte del programa es virtual, parte es presencial, que vuelva a conectar con las empresas, que vuelva a ver las empresas que ya crecieron, que tenemos empresas en zona franca exportando servicios. Entonces, todo esto hay que mostrarlo también y contarlo para empezar a contagiar. Pero no es automático, ¿eh? Es de A1, de A2, de A3, y esto es lo que vamos logrando. Si encuentran recetas, me la cuentan. Si me dicen, ¿qué tengo que tener para volver? Díganme ustedes a mí y vemos cómo lo creamos. Y ahí vos de alguna forma te fuiste especializando para territorio. Entonces, metiéndonos un poco en ese punto, eh, hoy en día la provincia, como vos dijiste al principio, está muy abocada a la agroindustria y quizás a la metalúrgica también un Ujú. poco, pero todo relacionado siempre sobre ese sector. Vos dijiste de que la idea un poco de Citia es fomentar esa economía del conocimiento y de a poco ir diversificando el foco industrial de La Pampa, pero ¿qué estás viendo hoy en día de eso y cómo lo ves desde cuando vos arrancaste a pensar eso ahora? ¿Qué cambios ves y hacia dónde, qué están proyectando a futuro o qué ves vos a futuro? Bueno, nosotros acabamos de cerrar en la provincia de La Pampa, nosotros como una partecita, porque en realidad lo llevó adelante el Ministerio de la Producción y también la agencia ICOMEX, que es nuestra agencia de comercio exterior. Se acaba de aprobar y se acaba de presentar el Plan de Desarrollo Económico Productivo de la provincia de La Pampa 2026-2030. Ese plan, que tuvo 7 reuniones sectoriales, donde no solamente opinó el privado, sino también los organismos públicos, donde puso digamos, en valor lo que tiene la provincia de La Pampa, pero también está pensando, bueno, ¿para qué lado va la provincia de La Pampa y cómo puede mejorar todo esto? Entonces, las industrias empiezan a pensarse no solamente lo que tiene, y fortaleciendo lo que tiene, digamos, creando valor sobre lo que tiene, sino también una provincia de La Pampa más abierta en otras áreas, pensando otros sectores productivos, otras áreas productivas, pensando que las regiones de la provincia de La Pampa no son iguales, no es lo mismo. Tenemos a todo lo que es agroindustrial, tenemos servicios, tenemos industria, tenemos metalúrgica, como ustedes dijeron, en el marco de lo industrial, tenemos ahora economía del conocimiento. Bueno, pero ¿cómo hacemos para encadenar todo esto y para qué lado vamos en términos de provincia? Bueno, un poco parte de este plan marca la cancha de qué tenemos y para dónde deberíamos ir, ¿no? Y es muy interesante porque, digamos, es parte de la voz de un montón de sectores, ¿no? Esto de pensar en términos de la salud, pensar en términos de la energía, ¿sí? Una provincia productora de energía. Ustedes imagínense en esto en 10 años, digamos, permitiría como abrir otras oportunidades para la provincia. Una provincia exportadora de servicios, ¿no? Tenemos talento para exportar servicios, entonces hay que pensar un poco más ahí cómo encadenamos. ¿Sí? Entonces me parece que estas son las cosas que hay que discutir entre todas. No hay una única receta, pero me parece que esta idea de encadenamientos, de pensar ciudades juntas, lo que hoy tiene una ciudad puede fortalecer a otra, ¿sí? Y esa otra tiene esto que no tiene esta, y cómo hacemos para que eso tenga sentido para las dos, ¿sí? Entonces me parece que por ese lado va el desarrollo de la provincia. No, digamos, es una opinión y es una partecita, ¿eh? No me quiero hacer la experta en desarrollo de la provincia, por favor. Al contrario, digo, son ideas, ¿no? Que uno va como acompañando. Y ahí, en ese estudio del desarrollo de la provincia, ¿cuáles son los sectores que capaz la gente no conoce, pero vos le ves potencial para La Pampa? Bueno, todo lo de economía del conocimiento ya.
te lo digo, porque nosotros, digamos, en ese sentido tenemos un montón de cosas logradas, porque tenemos, por ejemplo, un General Pico que tiene seis carreras de ingeniería, una zona franca, estuvo una incubadora antes, Incubatec, que fue un proyecto que dio lugar a las grandes empresas de software que hoy están en zona franca. Digamos, no salieron de cualquier lado, salieron de ahí. Hoy Tecro tiene más de 50 empleados y está en zona franca. Y hoy Tecro exporta servicios todo el tiempo y su principal mercado es Estados Unidos y no salió de la nada, salió de Incubatec. Pero los dos Martín, porque los dos Martín son los dueños de Tecro, los dos son ingenieros. Le digo, entonces, digo, esta cosa de entender qué tienen las ciudades es parte también de lo que nosotros necesitamos para empezar a trabajar. Justamente para desarrollar esa provincia y en Sitia, la educación es un punto crucial. Y hablaste un poco de educación técnica y de otras cosas, y también de las capacitaciones que haces con Sitia. Pero vos, actualmente, hoy en Sí. día, ¿qué estás viendo en educación? O sea, ¿qué cosas decís que habría que cambiar o qué cosas crees que hay que ajustar o mejorar? Bueno, a ver, da para otro programa esa consulta. En realidad yo creo que la Pampa tiene muchísimos desafíos y muchísimas cosas que están mejor resueltas que en otras provincias. Hoy no es solamente, no es solamente modernizar el diseño curricular o incorporar tecnología, porque no hacemos nada con modernizar el diseño curricular e incorporar tecnología si no podemos generar pensamiento crítico, si no podemos pensar en que los pibes tengan competencias de estas que tienen que tener, que son las que por ahí detectamos en el programa de aceleración, que son las competencias blandas, si no podemos trabajar colaborativamente, si no podemos tener, no sé, la capacidad de adaptarnos, de reinventarnos. Digo, la educación tiene que poder no solamente desarrollar las competencias que para esto está, digamos, y que le permite al pibe o seguir estudiando o tener un trabajo o adaptarse, digamos. Tiene que poder pensar que es un paradigma completamente nuevo, ¿sí? Y que en este paradigma tiene que poder ajustarse, moverse, y no es fácil para la educación moverse en este paradigma. O sea, yo en el Ministerio de Educación y es parte de nuestro Consejo de Administración en Sitia y esto, digamos, se discute y se piensa y entonces el desafío está en discutir estas cuestiones, en poder decir, bueno, ¿de qué manera flexibilizamos que algunas cosas pasen aún cuando lo estructural no lo podemos mover tan fácilmente? O sea, aún cuando no podemos cambiar un diseño curricular en un mes, bueno, ¿cómo hacemos para que algunas cosas pasen en las instituciones o pasen en el aula y que eso nos ayude a ser parte de un mundo que cambia vertiginosamente, que sabemos que los paradigmas todo el tiempo están modificándose, que no es solamente ser usuario de tecnología, sino personas capaces de crear, de cuestionar? Pero esto no le pasa solamente a los pibes, le pasa a los docentes también. Ustedes imagínense para un docente hoy dar clases con ustedes que tienen, digamos, un desarrollo mucho más marcado, que tecnológicamente están más activos, que tienen, digamos, todas las herramientas habidas y por haber, que se conectan todo el tiempo, que son de pantalla, digo yo. Entonces, imagínense lo que le implica a un docente posicionarse frente a un aula y trabajar esto. Digamos, no es una tarea fácil, el desafío no es memorizar respuestas, es hacerse buenas preguntas, ¿viste? Y esta cosa no es tan difícil para un sistema que es completamente estructural, que además tiene reglas, que además tiene formatos. Entonces, digo, todo esto hay que poder como trabajarlo, discutirlo y encontrar los intersticios. Voy a poner un ejemplo. Finlandia tiene el sistema educativo que mejor está posicionado en el mundo, ¿sí? Cuando uno va a las aulas me tocó viajar a Finlandia el año pasado, hicimos todo un recorrido sobre las escuelas. Cuando uno visita las aulas de Finlandia, uno encuentra que cada aula tiene, por ejemplo, un instrumento musical. Todas las aulas de Finlandia tienen adentro un instrumento musical, puede ser un piano, guitarra, lo que fuere, no importa. Tiene un instrumento musical. Hay un desarrollo de otras dimensiones que van cambiando continuamente. Todos tienen la tecnología que tienen que tener, todos los bancos tienen computadoras, o sea, no son bancos, son sillas donde tienen tablet, donde tienen notebook, o sea,
Toda la tecnología esta está, pizarras magnéticas, vos encontrás en cada aula todo lo que podés tener. Ahora, esto no te ayuda si Finlandia no tuviera un sistema flexible, por ejemplo, curricularmente hablando, en el que te permiten meter temáticas, tecnologías, lenguajes nuevos que no necesariamente están escritos en ese plan de estudio, pero encontraron la forma de flexibilizar este currículum y de poder encontrar la manera de que rápidamente el docente puede tomar decisiones sobre el aula, el director puede tomar decisiones sobre la institución y así trabajándolo. Obviamente que tienen un sistema de auditoría sumamente importante, tienen un sistema de monitoreo sumamente importante. Bueno, son países con otra cultura, países nórdicos, otro desarrollo, ¿no? Pero digo, pensando en sistemas educativos, me parece que aun cuando es muy difícil algunos cambios estructurales del sistema, hay que pensar que el desafío, nosotros, digamos, el cambio es chiquitito, pero nosotros lo tenemos que ir haciendo. Si yo soy directora, director, si yo soy docente, docente, si ustedes son estudiantes, digo, hay que habilitar conversaciones para que la cosa empiece como a fluir desde otro lugar, ¿sí? ¿Por qué? Hay espacios que no están formalizados que tienen cierto grado de autonomía, por ejemplo, los clubes de ciencia. Digamos, los clubes de ciencia son espacios en los que hay aprendizaje, hay enseñanza, hay trabajo y ocurren cosas interesantes, ¿sí? Con experimentación, con aprendizaje real, con uso del lenguaje, con tecnología. Digo, entonces hay que pensar espacios nuevos en esto. Y realmente no es fácil, no es sencillo, pero bueno, hay que poder imaginar futuros y la educación nos tiene que permitir eso, imaginar y crear futuros nuevos, porque si no estamos al horno, por más producción que pensemos. Sí, y ahí, o sea, justamente sobre imaginar futuros, yo desde chico, desde la secundaria, siempre me planteaba la idea, somos técnicos electromecánicos, sabemos mucho sobre un par de cosas, pero en un sector sabemos muchas cosas específicas, ¿no? En ese futuro que vos pensás o que te imaginás, creo que sé la respuesta porque ya lo contaste por cómo lo trabajaste antes cuando tenías que liderar un equipo interdisciplinario, pero ¿cómo te imaginás a los profesionales en el futuro? ¿Como especialistas o generalistas? No, yo creo que tienen que tener la capacidad de crear y adaptarse rápidamente. Creo que tienen que tener 3 o 4 competencias que para mí son básicas en el futuro, porque la IA nos va a permitir automatizar un montón de cosas que son rutinarias y que son casi automáticas y que las vamos a poder resolver con la IA sin ningún problema. Enhorabuena, que nos saca de las tareas más rutinarias, más pesadas, más aburridas, las resolvemos con una IA. Por favor, no le tengan miedo a la IA, no la rechacemos, digamos, no. Quita algunas tareas automáticas, buenísimo, pero reinventémonos con los trabajos que realmente valen la pena. Bueno, esa cosa de empatía, de la capacidad de trabajar con otros, de conectar, de imaginar, eso es lo que tienen que tener los profesionales del futuro. Porque el resto lo vamos a resolver con habilitadores tecnológicos, sea una IA o sea otro habilitador, pero lo vamos a poder resolver. Pero no, lo que no podemos perder es el valor que aporta el ser humano. O sea, esta cosa de, bueno, no reemplaza a las personas, muchachos, dejemos de esta cosa de que la IA o los habilitadores tecnológicos van a reemplazar a las personas, no la van a reemplazar. Ok, No sé si te sí, respondí. sí, pero yendo a algo, porque me interesa tu respuesta, yendo a algo muy concreto, ¿qué te dirías a vos joven o a alguien joven, o no sé si tenés alguien de nuestra edad o menor, qué consejo puntual le darías a ese joven hoy? Mis hijos más grandes todos tienen más de 30, con lo cual te puedes imaginar que ya no es tu generación, es otra. Pero sí tengo una de 20 que debe estar más cerca de ustedes, esa es la última y es la que está estudiando en Córdoba ahora. Y ¿sabes qué le digo? Y lo voy a decir tipo mamá, ¿eh? O sea, salite de la zona de confort, date permiso para cambiar, date permiso para moverte. No te quedes, si la cosa es incómoda y no es por ahí, no te quedes ahí, movete, porque la vida es movimiento, porque los mayores aprendizajes, por lo menos los míos, fueron cuando estuve en movimiento. Cuando quedé quieta, sí, quedarte quieta te permite como decir, bueno, paremos la bola, veamos a ver hasta dónde, cómo, de qué manera. Pero la verdad es que no es por ahí. O sea, si yo le tuviera que decir a alguien es, movete, salí de tu zona de confort, pensá, conectate. Te fuiste a estudiar a Córdoba, decime quién tenés de vecino.
Decime quién es tu vecino, qué hace, cuántos kioscos tenés en la cuadra, qué restaurantes tenés, te llaman por tu nombre, no te llaman, vinculate, mirá, ¿te vas a tomar mate al Parque Sarmiento? Bueno, decime qué tenés al lado, míralos, fíjate, o sea, eso es lo que para mí es, porque además post pandemia, y todavía no lo tenemos analizado, ahí hay una cuestión que a mí me preocupa mucho, que tiene que ver con esto de que pensamos que íbamos a salir mejores, y me parece que en algún punto salimos para el lado del individualismo, salimos para el lado viste, esta soledad absoluta que no es por ahí, chicos, no es por ahí. Es saber, es leer. Y para poder moverte del lugar y estar más cómodo, tenés que saber leer. Leer el contexto, me refiero, ¿eh? No, o sea, leer este contexto, leer qué tengo. O sea, ¿querés cambiar de carrera porque no te gustó? Bueno, no te voy a dejar cambiar de carrera 6 veces. Pero si entendiste que este camino no era por acá, podés tener la capacidad de moverte. Algo que quiero entender, tenés un trabajo que se dedica mucho a ver el futuro, mucho a ver qué viene, a moverse, ¿no? Hablando de móvete. ¿Cómo haces para no perderte del presente? Ay, qué buena pregunta. Me habito, digo yo. Me, Tengo momentos en los que me tengo que volver a habitar yo. Pero esto lo digo desde un lugar muy, muy espiritual mío también, ¿eh? Porque también tengo toda esta cosa de lo racional y lo espiritual, que en algún momento fue una pelea en mi cabeza, si iba por un lado, iba por el otro, no encontraba el equilibrio, ¿viste? Y transité ahí todo un proceso de crecimiento personal en relación a eso. Y no hay otra forma que habitarte. O sea, es decir, bueno, por un lado, en lo que es Citia y mi trabajo, yo trabajo con 2 relojes de planificación, uno de corto plazo, siempre lo explico, y uno de mediano y largo plazo. Porque el de corto plazo a mí me tiene que permitir mostrar los resultados, porque yo estoy cobrando un sueldo, porque Citia tiene fondos públicos y porque hay que mostrar que se hacen las cosas. Por otro lado, yo todo el tiempo estoy, porque además como escribo sobre esto, digamos, y me gusta escribir mucho sobre esto, es bueno, ¿cómo hago para no perderme este presente? Bueno, hay momentos del día en los que intento como frenar y habitarme. ¿Habitarme qué significa? Es registrar, es decir, bueno, estoy acá, este es mi cuerpo, esta soy yo, esto pasó desde la mañana hasta la noche, esto hice, esto no hice, esto me hizo bien, esto no me hizo bien, por este lado no quiero ir, por este lado no quiero gestionar. Me pasó el año pasado que hubo un cambio ahí de cómo venía liderando los equipos a cómo quería empezar a liderarlos, y hubo toda una conversación profunda con los equipos, con nuestros equipos, y la verdad que hubo hasta, lo voy a decir sinceramente, hubo un pedido de disculpas míos porque, digo, estas son las cosas que también me enseñan y me permiten gestionar mejor y desde el lugar más humano. Yo no quiero que mi liderazgo en Citia o el liderazgo de quien esté en Citia, no puedo asumir la responsabilidad por otro, pero yo quiero que Citia pueda liderar desde un lugar, desde el humano, digamos, y ese lugar se construye, no es una cosa que sale. En realidad uno está acostumbrado a liderazgos como más estrictos, más rígidos, digamos, donde la otra persona es parte de tu organización, pero no sé si es parte de tu vida. Bueno, yo trato de que algunas de esas cosas empezar a quebrarlas y empezar a transitarlas desde este lugar de pensarme con otros, gestionando con otros, no en soledad, no solos. Y bueno, este trabajo de habitarte hay algunos momentos de tu día en los que tenés que frenar, Lauti, tenés que frenar y tenés que pensarte y decir, bueno, ¿qué pasó durante todo este tiempo? Y si no lo podés hacer un día, no pasa nada, pero hacelo al otro. Sentate con vos mismo, habitate, volvete a pensarte, volvé a tener ese ratito con vos, pero genuino, ¿eh? No te digo que hagas una meditación, porque te puede servir o no, es una estrategia. Es simplemente sentarte y registrar lo que pasó en tu día. Y de eso que registrás, bueno, ¿cuánto de eso te hizo feliz? ¿Y cuánto de eso cambiarías? ¿Y cuánto de eso no es lo que vos querés para vos? Ay, no se me queden callados así. No, porque la verdad que es súper profundo lo que decís. En esa línea, pues entiendo que va por ahí, pero ¿qué es el éxito para vos? Porque bajándolo, porque estás en algo muy racional, como vos dijiste, también tenés una parte muy espiritual donde tratás de bajar todo eso, pero ¿dónde se confluye ese éxito personal como profesional tuyo hoy en día?
Hoy está mucho más ligado, o sea, hoy es mucho más coherente que en otros momentos de mi vida, porque hubo momentos en los que transité solo desde la racionalidad absoluta todos los roles que yo cumplía y la verdad es que no me fue tan bien. Entonces, hoy se traduce en coherencia. Digamos, hoy la palabra sería coherencia, sería equilibrio. Digamos, momentos en los que estoy liderando y que estoy coherente conmigo misma, y lo hago desde este lugar, ¿no? Me encontré esta forma de decir, bueno, yo no quiero gestionar desde el otro lugar donde estaba gestionando, yo quiero gestionar desde este lugar, porque es parte de esta mirada mía sobre lo espiritual también. Entonces, la palabra creo que encontré el equilibrio en esta cosa de decir, bueno, el liderazgo tiene que ver con lo humano, tiene que ver con la empatía, tiene que ver con la creación de vínculos, tiene que ver con la capacidad de habilitar conversaciones difíciles cuando vos estás en un lado gestionando y tenés que hacerlo, y por otro lado tenés equipos que te están diciendo, bueno, por acá no es, y digamos, ¿cuánto es el lugar que se le da al otro en esta conversación? ¿Y de verdad es una construcción o es, che, te bajo la agenda y esto es lo que tenés que hacer? No, puede ser de esa manera. Yo puedo bajar una agenda y decir, mira, esto es lo que hay y esto es lo que tenés que hacer. Pero la verdad es que no me interesa hacerlo desde este lugar y por eso venimos transitando también una serie de talleres internos nuestros en Citia para pensar este crecimiento de equipo, digamos, y este crecimiento de mi liderazgo, pero también del liderazgo del comité ejecutivo, ¿no? Porque somos 3 directores. Hoy estoy hablando, parecería que estoy hablando yo, pero bueno, lo hago desde este lugar, ¿no? Vero Duarte, pero en realidad somos 3 directores apostando a lo mismo, ¿no? A pensar que este desarrollo de Citia, que ha crecido tanto, que tiene tantas actividades, que tiene tantas acciones en el último tiempo, bueno, hay que darle sentido a esas acciones, ¿no? Y los equipos tienen que poder crear sentido de esas acciones y de esas actividades, porque si no las agendas son muy difíciles de llevar adelante, porque yo puedo tirar la agenda y decir, este año vamos a hacer esto y esto. ¿Y qué sentido tiene para el equipo si no puede profundizar conmigo ese sentido o con el equipo directivo? Y lo mismo le pasa a las empresas y lo mismo le pasa a las organizaciones. Entonces me parece que el equilibrio es encontrar este punto en el que vos querés gestionar, pero desde este lugar no solo profesional, sino también humano, personal, ¿no? Y no significa estar metida en la vida de los otros en lo personal, ¿eh? Significa hacerlo desde este lugar de empatía, de vinculación, de creación de espacios, de habilitar formatos, de habilitar conversaciones. Y escuchar, chicos, escuchar al otro, pero escucharlo de verdad. Y Vero, en la búsqueda de ese equilibrio, ¿has cambiado de opinión en algo que creas que era una verdad infundada en tu cabeza? Sí, totalmente. Sí, y en varias, pero bueno, yo creo que la que más me marcó tiene que ver con esto de la sensibilidad, porque yo pensé que la sensibilidad era debilidad, porque en espacios donde los están altamente masculinizados, una facultad de ingeniería, un ámbito tecnológico, o sea, vos decís, bueno, si yo me vuelvo sensible ante esto, digamos, se debilita mi rol. Entonces, ¿qué haces? Te volvés más fuerte, más corazas, más cosas, más mecanismos de defensa, más impulso. Y después te das cuenta que la sensibilidad no es debilidad, que al contrario, digamos, te vuelve te vuelve a favor toda esa sensibilidad. Ustedes tienen ustedes digo, porque la generación de ustedes tiene una sensibilidad mayor a un montón de cosas, al ambiente, a los animales, al propósito, a la vida. O sea, ustedes son parte de esta creación, pero la nuestra no es lo mismo. Digamos, entonces, esto de poder pensar esta sensibilidad que no es debilidad, eso fue una idea que trabajé durante mucho tiempo. Y la otra cosa es, che, no tengo que practicar todo lo que teorizo. Yo todo lo que teorizaba lo tenía que practicar para poder llevarlo adelante. Y después me di cuenta que no, que vos podés tener, digamos, como algunas ideas y no necesariamente tenés que practicar todo lo que teorizás. Porque algunas cosas se caen de maduro, pero otras no. Entonces, por ejemplo, decís, che, bueno, yo creo que la vida pasa por este lado. Bueno, tengo que volverme naturista porque creo. No, hay un equilibrio ahí también, digamos, ¿no? Entre lo que uno
hace y lo que uno dice. Por supuesto que tiene que mostrar coherencia en esto, ¿no? Por supuesto que es así, pero no necesariamente todo lo tenés que practicar. Entonces me parece que ahí sí hay algunas ideas pero enhorabuena, chicos, que las ideas cambian y que verdades que parecían absolutas se relativizan y verdades que vos decías, no, no la voy a cambiar. Porque si yo te dijera ahora, no, nunca cambié, ay, estaríamos al horno. Porque entonces no podría correrme del lugar como me corro. No podría estar en movimiento. Digamos, cuestiónense. Estas verdades que para ustedes son absolutas, si tienen alguna, pónganla en jaque. Pónganla en jaque con un otro. Conversen cara a cara de esa verdad absoluta con un otro y pónganla en jaque, discútanla. Duden, porque si no estamos al horno. Pero bueno, no es fácil porque te da miedo, porque además implica también mostrar que en algunas cosas no la tenés tan clara. Y está bien, y no pasa nada, ¿eh? Nadie se muere. Nadie se muere, no pasa nada. Entonces me parece que eso estaría bueno, ¿ves? Que le quede a los pibes esto. Verdades absolutas no las hay. No las hay. Podés tener tu verdad y yo te la puedo discutir y puedo decirte, che, mirá, yo no creo que vaya por ahí. Pero de ahí a que sea una verdad absoluta y que rija toda tu vida, ay, estás complicado si dejas que una verdad rija toda tu vida. No, tenés que salirte de ese lugar. Ok, wow, es un montón de data, pero justamente esa data, entiendo que vos escribís mucho y también te informás constantemente y toda esta data que bajaste de alguna forma o que ves todo el día, ¿tenés como algún libro donde que te haya marcado mucho, que te haya dejado algo puntualmente que decís, wow, qué interesante y que recomiendes? Mira, el libro que a mí me marcó la vida lo leí cuando tenía 8 o 9 años, todavía estaba en la primaria. Y se llama Juan Salvador Gaviota. Si no lo leyeron, léanlo. A mí me lo regaló mi mamá. Y mi mamá, yo no sé si mi mamá dimensionó lo que me estaba regalando, pero la verdad es que yo hasta el día de hoy le agradezco haberlo hecho. Porque realmente fue lo que me hizo cambiar de parecer sobre lo que yo tenía, digamos. A ver, tendría que contarte cómo es mi vida. Mi vida fue, digamos, mi viejo es muy estructurado, viste, una persona de esas que vos decís, wow, toda la estructura. Entonces yo tengo parte de esa estructura, que es esta cosa racional que juega en mí todo el tiempo, digamos, y que parece un angelito y un diablito, viste, que te están hablando de los dos lados, entonces vos decís, bueno, pero pará, bueno. Eh, el libro me mostró la búsqueda. O sea, yo hasta ahí no escribía tanto, o sea, escribía un diario, pero el Juan Salvador Gaviota es un libro que me atravesó y yo dije, porque él no se queda cómodo con lo que tiene. Entonces, el libro lo que trata es que el sentido de aprender y de liberarte y de entrar en movimiento y de aprender a volar. Entonces, yo dije, esto es lo que yo quiero. Ahora, ¿cómo hago todo esto que él hace, digamos? Claramente no es este razonamiento a los 8 o 9 años, ¿no? Pero de 50 años después, yo miro y digo, claro, eso me marcó sin que mi vieja supiera lo que estaba pasando y sin que yo supiera en ese momento lo que estaba pasando. Y entonces por eso dije, aún a pesar de haberme casado joven, porque podía ser decir, bueno, pero te casaste joven, entonces hiciste lo que se esperaba de tu época. Sí, es cierto. Se esperaba que terminábamos el secundario, nos casáramos, tuviéramos una familia, una casa, un auto. ¿Viste que eran las cosas que pasaban antes? Se esperaba eso, era el mandato social familiar. Pero yo decía, bueno, ¿cómo me salgo del mandato y encuentro mi lugar? Bueno, estudiando aún a pesar de ser mamá, trabajando en distintos lugares aún a pesar de ser mamá y estar estudiando. Entonces, la importancia de moverse, de hacerme preguntas, de no quedarme quietita, de cuestionar, en algunos casos hasta fui muy combativa, cuestionando, digamos, política universitaria, que yo quería ser parte de la gestión de los centros de estudiantes, bueno, esa cosa que pasa también por la cabeza en esas edades y que te hace ser lo que sos. Entonces, yo creo que Juan Salvador Gaviota hablaba de mi libertad interior. Hoy, en ese momento, no lo veía. Ese es un libro que recomiendo y a corta edad, que no hace falta
Vero, ¿y tenés alguna anécdota que te guste mucho y no la cuentes a menudo? No sé si es una anécdota, o sea, escribir no saben muchas personas que yo escribo y que tengo una fanpage y que esa fanpage se llama Ganas Locas y que en ese caso ni siquiera vincula con Vero Duarte. Durante muchos años la tuve Ganas Locas solamente, Ganas Locas Relatos. Porque si hay algo que a mí me salvó frente a mis momentos más difíciles fue la escritura. Entonces, la escritura me permitía imaginar otros mundos, me permitía salirme de lo que me estaba pasando en ese momento en mi realidad. Entonces, esa imaginación de mundos me salvó y por eso Ganas Locas Relatos a pesar de mí. Porque a pesar de mí, yo seguía escribiendo. Porque a pesar de mí y de lo que estaba transitando en esa realidad, yo podía resolver la vida desde otro lugar, imaginando un futuro posible. Entonces digo, a veces uno no se da cuenta que esas son las cosas que te salvan y que te permiten crear subjetividad y que te permiten salirte de los líos que uno está transitando, ¿no? Y no saben muchas personas que esa página es mía y no saben que tengo esta fanpage y que tengo ese Facebook y tengo ese Instagram y que tengo un libro que aún no comercializo tampoco, pero bueno, que ya tiene ISBN y tiene, digamos, propiedad intelectual y tiene todo lo que tiene que tener, que en algún momento entiendo que lo voy a comercializar. Hoy no es todavía el momento porque tampoco me interesa que Ganas Locas se entienda de la comercialización. O sea, yo no escribo para que otro solamente me lea. Yo escribo por mí. Y si yo, o sea, si eso pasa a ser un trabajo, estoy al horno. Yo escribo cuando siento que tengo que escribir. En general escribo todos los días, no publico todos los días, pero escribo todos los días porque registro muchas de las cosas que me pasan. Pero no publico todos los días porque no es mío, porque yo no tengo ganas locas para vivir de la promoción de un Instagram o para vivir, y tengo muchos seguidores, pero no me interesa eso. No me interesa ir por ese camino en Ganas Locas. Ganas Locas es mi salvación. Y pará, porque si decís que no muchos saben de vos, eh, ¿por qué no muchos saben de eso? O sea, ¿por qué, por qué lo querés descubrir todavía o por qué? ¿Porque profundizás ciertas cosas o por qué? Mira, en algún tiempo no, porque yo, digamos, era como mi lugar en el mundo. ¿Viste? Cuando vos encontraste un lugar que querés cuidar, así como es mi hogar, que es un lugar al que yo cuido mucho, y que no entra cualquier persona a mi hogar, porque, digamos, también a mí me juega mucho esta cosa de lo espiritual, ¿no? Y de lo reflexivo. Entonces, no son muchas las personas que se acercan a mi hogar, tienen que vibrar de la misma energía que vibro yo para ser parte de mi vida y sobre todo de mi casa, de mi hogar. Y entonces Gana Locas me iba por ese lado, ¿no? Iba por de resguardarme. Y yendo al libro, ¿no? Nos habías dicho que creo que llamaba A pesar de mí. eh, ¿De qué trata? Decime qué trata de todo este final de moverse y eso, porque veo que te encanta. Tiene mucho de esto. Tiene capítulos, tiene varios capítulos. Tiene uno que se llama Tormentos, que son parte de los momentos por ahí más difíciles. Tiene otro que se llama La vida misma. Tiene uno que se llama Instantes fugaces, que son como, nada, frases, como cosas sueltas que voy escribiendo y que me van saliendo. Tiene un capítulo que se llama Espejo, porque algunas cosas tienen que ver con esto de poder mirarnos y porque a veces uno dice, que otra vez me toca lidiar con esto que ya me pasó en la facultad, que ya me pasó en el ministerio, que ya me pasó. Y si la vida te lo pone de nuevo, es porque algo no resolviste, algo tenés que seguir pensando, algo tenés que seguir haciendo, y entonces te vuelve a poner la vida, digo, la vida, el universo, Dios, no importa, llámalo como vos quieras llamarlo, no pasa nada, pero te lo vuelve a poner porque algo tenés que resolver vos. Entonces, ese espejo que te devuelve es, otra vez me toca lidiar con esto. No, ¿qué no hiciste bien? ¿O qué te faltó sanar ahí? ¿O qué te faltó soltar? ¿O qué te faltó, no importa, ya, curar? No importa el término. Que la vida te vuelve a poner la misma situación por delante.
y que lo tenés que volver a resolver. Entonces, aprendé de eso para poder evolucionar. Bueno, hay un capítulo que tiene que ver con esos grandes aprendizajes. Hay un capítulo que tiene que ver con amores y nada, un inicio del libro que tiene que ver por qué ganas locas en mi vida y de qué me salvó. Ok. No hay fecha todavía. Pero si mucho, no, no hay fecha todavía porque, viste, este es resguardo todavía, es cuidarlo. Todavía no. Capaz que es algún miedo que tengo que resolver yo también, ¿no? Porque ahora que ustedes me están interpelando, digo, me están preguntando, pero digo, también yo me interpelo cuando digo, ¿por qué no lo sacaste? Si total no tiene nada que ver una cosa con otra, podés estar en Citia y podés tomar el libro, no pasa nada. Bueno, quizás también tenga que ver yo con sanar alguno de mis miedos, ¿no? De exponerme así tan públicamente sobre alguno de esos capítulos. Entonces, digo, ahí hay que trabajar, algo tendría que trabajar yo también, ahí para poder ver qué Ok, pasa. y Pero se los voy a regalar, bueno, ni bien yo lo queremos una publique, copia. se los voy a mandar. Dale. Y, y haciendo como una conclusión de, porque básicamente tu historia de vida pasa un poco de cambiando de muchas facetas, pero siempre vuelve un poco a enlazar cosas. Y si nos podías, lo tenés muy guardado como vos dijiste, pero si nos podías cerrar con alguna frase puntual del libro que te marque mucho, que te guste mucho y que te represente. Sí, esperá, dame un segundo, porque yo tengo el Ah, libro acá. ok. Sí, claro. Pero bueno, esta semana, por ejemplo, si ustedes ven mi Instagram, no está en el libro eso, pero si ustedes ven mi Instagram, escribí sobre precisamente parte de la importancia de la vida y la muerte, ¿no? Pero la única certeza que tenemos es que la vida necesita la muerte para volverse sensible y para volverse preciosa, porque si nosotros no supiéramos que la única certeza que tenemos es morirnos, es difícil vivir. Entonces, es parte de eso, es como pasamos gran parte de la vida intentando como comprender cómo vivir, cómo hacer esto. Y la verdad es que la muerte no es lo opuesto a la vida, es precisamente lo que le da sentido a la vida. Porque es ahí el punto de encuentro, ¿no? No la tenemos asegurada, no sabemos nada absolutamente más que sabemos que nos vamos a morir. Entonces, lejos de volverse absurda la vida, me parece que pasa por esto, ¿no? Por encontrarnos y entender lo valioso de la vida y quizás la conciencia de morir no nos aleja de la vida, sino que ese es el momento de aproximarnos, ¿no? Entonces, esta semana me tocó lidiar con esa, quizás porque se acerca el momento en que falleció mi viejo hace 6 años y entonces mi cabeza iba pensando esto, ¿no? ¿Cómo le damos valor a lo humano, a la vida y desde qué lugar? A ver, yo tengo una cuestión con la dimensión del tiempo. Yo, así como juego con el tema de la muerte y de la vida, a mí me pasa que la dimensión del tiempo es una dimensión em, que la creo como constitutiva de uno mismo, ¿no? Y entonces intentamos como ganarle todo el tiempo. Entonces hacemos un montón de cosas en el día, vamos, venimos, y la verdad es que lo medimos, lo apuramos y nos perdemos en ese momento de tener que lo único que tenemos es tiempo, ese tiempo, este presente, digamos, no tenemos otra manera de verlo. Entonces, quizás no se trata de correr el tiempo, sino de habitarlo. Por eso yo te decía, habitarme es el desafío que tengo todo el tiempo, porque yo todo el tiempo estoy haciendo actividades, me levanto a las 6 de la mañana, voy, ensayo, bailo folclore. Entonces, voy, trabajo, vengo, ensayo, ¿vale? Y toda esta cuestión decís, llego a las 11 de la noche y decís, ay, se me pasó otro día más. Entonces, me parece que hay algo profundamente humano y también profundamente ilusoria que es nuestra relación con el tiempo. Entonces, sobre el tiempo hay mucho de lo que escribo, ¿sí? Lo pensamos como una línea, ¿sí? Yo siempre digo, lo pensamos como línea, como inicio, desarrollo, fin, porque necesitamos tener ese orden, porque necesitamos darle una estructura a nuestro día, pero en realidad ahí es donde perdemos, porque no hay victoria alguna contra el tiempo. O sea, el tiempo va a pasar. Ustedes no lo van a ver todavía, porque ustedes están en la meseta de todo eso. Ni siquiera llegaron a la meseta, están arrancando todo ese proceso. Pero para mí hay como una paradoja ahí, que es cuando más intentamos ganarle al tiempo, ese tiempo nos come vivo, digamos. Y ahí es donde tenemos
darnos como ese espacio para poder habitarlo. No se trata de ganarla, se trata de comprender que no hay juego posible contra el tiempo y que en todo caso la única forma de no perder es dejar de pelear con el tiempo. Parte de esto, mucho de lo que escribo tiene que ver con la dimensión del tiempo. Pero bueno, al final me fui explicándoles y no les leí ninguna ver. frase. Si tenés alguna, decila, sí. Si no les leí ninguna frase, claro. Em, Estaba buscando algunas que tenga que ver con el ya no hay acá del programa, como para que podamos vincular desde ahí, ¿no? Bueno, a ver, esta es cortita, pero también tiene que ver con el tiempo y con la introspección. Hoy es un tiempo de encuentro, no con otros, sino con nosotros mismos. Es un momento de profunda introspección que interpela nuestra esencia, en algún caso revelando bondad y belleza, en otros dejando al descubierto las más bajas miserias humanas. Esto tenía que ver con el tiempo de la pandemia, lo que nos sirvió, pero creo que para muchos otros fue nefasto ese periodo y que todavía no lo tenemos analizado ni desde la educación ni desde la salud en términos de las consecuencias de ese periodo de pandemia, digamos. Pero bueno, es parte de lo que nos tocó y creo que con esto vamos a vivir. Vos sabés que cuando decías eso de que constantemente buscamos alargar la vida de alguna manera optimizando tiempos, Jerry Garbuski, que es el que hace Ted Río de la Plata, en un momento explica un concepto que es como buscar ensanchar la vida en lugar de alargarla, como coleccionar momentos, experiencias, y ensanchando la vida, profundizando en ese momento, en lugar de buscar con tecnología o pensando en cómo optimizar tiempos, alargarla. Y es un poco lo que vos decís, es súper interesante. Eh, Es una metáfora preciosa la que él usa, porque él habla precisamente de abrir caminos, de integrar, entonces me parece que tiene algo como súper potente y es parte de lo que venimos conversando sí, durante todo este programa, ¿no? Porque también con el tiempo entendés que no es solamente avanzar, es eso, es ensanchar la vida. Digamos, usando la misma metáfora que es hacer más amplio el camino, es poder tener a los demás formando parte de ese camino. Es eso, es familia, es trabajo, es equipo, es institución, pero eso es precisamente, no es solamente caminarlo, es ensancharlo a eso. Es justo, Tommy, lo que dijiste va de lleno. sí. Cuanto más avanzamos, pero avancemos juntos, avancemos con otras personas, conectemos. Porque creo que este episodio puntualmente contribuyó un poco a ensanchar nuestras vidas. La verdad que veníamos con la expectativa de hablar de algo, temas muy racionales, y terminamos siendo un montón de temas mucho más interesantes que estuvo genial. Que habla un poco de vos, de cómo vas un poco variando en esas facetas. Así que nada, súper agradecido por tu tiempo. Y si querés cerrar con algo, te damos el espacio, pero nada, de nuestra parte, totalmente agradecidos. No, yo la verdad es que les agradezco a ustedes porque también ustedes me dejan pensando a mí, ¿eh? Parte de mi recorrido es esto, decir, bueno, ¿qué pasó, Verónica? ¿Qué pasó? Ponerlo en palabras te permite eh, de cuestionarte también. Cuando uno lo cuenta, es cierto que uno parece que 1000 vidas vividas, pero estas 1000 vidas vividas es también decir, ¿cómo llegué hasta acá? Y esto que me están preguntando, cómo lo mastiqué, ¿no? Porque en el proceso va pasando todo lo personal, todo lo profesional, y no es menor procesos. Y algunos fueron muy difíciles y algunos fueron realmente en esta búsqueda de lo espiritual. Fui transitando experiencias que a veces no salieron tan buenas. Y que me quedé hasta incluso anestesiada en alguna de esas. Entonces digo, estas cosas que ustedes están haciendo son precisamente las que tienen que hacer, las que nos permiten llegar de otra manera, hablar de otros temas, conversar sobre nada, esto, innovar sobre ensanchar la vida. Digo, esta sería la frase. Y, vinculando lo profesional con lo personal. Bueno, innovación productiva. Bueno, no, innovemos para ensanchar la vida, digamos. Usando las palabras de Tommy y las de ustedes, me parece que va por ese lado, ¿no? La verdad es que celebro estos espacios
espero que el ya no hay acá se traduzca en algún momento en la bajada de ese título. Hay algo por acá que puede pasar, ¿no? En este ya no hay acá, hay algo por acá. Me parece que estaría buenísimo que el programa habilitara esto, ¿no? Otros espacios. Y lo está haciendo, así que felicitaciones a ustedes por crear este podcast, por crear este espacio y por permitirnos a nosotros llegar de otra manera. Así que gracias de corazón. Bueno, muchísimas gracias, Vero. Esto fue Ya no hay acá.